Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un caso complejo y sin duda perturbador, el del asesino en serie estadounidense Harvey Miguel Robinson. Un caso complicado, sí. Lo que hace este caso particularmente singular, es la edad de Robinson en el momento de su detención, tan solo 18 años. Sí. Esto le convierte en uno de los asesinos en serie más jóvenes de la historia de Estados Unidos. Nuestro objetivo hoy es comprender los hechos, basándonos en la información disponible en la entrada de Wikipedia en español sobre Harvey Miguel Robinson. Claro. Empezaremos hablando un poco de la infancia de Robinson, ¿no? Para intentar comprender un poco mejor su historia. O sea, Su padre, por lo que sabemos, era alcohólico, era abusivo, abandonó a la familia y más tarde fue encarcelado por asesinar a su amante. imagínate el impacto que puede tener una infancia así en el desarrollo de un individuo. Es fundamental, tener en cuenta este tipo de factores. Totalmente. Estas experiencias tempranas pueden dejar profundas cicatrices emocionales y aunque no podemos establecer una relación causal directa, es crucial explorar cómo este tipo de adversidad temprana puede influir en las trayectorias vitales. Exacto, exacto. En el caso de Robinson, esta trayectoria lamentablemente condujo a la muerte de 3 personas. Joan Burgard, una auxiliar de enfermería de 29 años, Charlotte Schmoyer, una joven de 15 años que repartía periódicos, y Jessica Jean Fortney, de 47 años. 3 vidas truncadas de forma brutal. Brutal. Y lo que me resulta especialmente escalofriante es que entre los asesinatos de Burgard y Schmoyer, Robinson fue arrestado por robo, cumplió 8 meses de prisión y tras asesinar a Schmoyer estuvo a punto de ser capturado durante una parada de tráfico. En serio. Le pusieron una multa y siguió su camino. Increíble. Es un detalle que nos hace reflexionar sobre las oportunidades perdidas, ¿no? Y la dificultad que a veces entraña la prevención de este tipo de tragedias. ¿Podría haber sido esa parada de tráfico un punto de inflexión? Es imposible saberlo con certeza, pero plantea la cuestión de la aleatoriedad y el papel del azar en estos sucesos. Totalmente. Y hablando de oportunidades perdidas, me gustaría hablar sobre Denise Ancali, una de las dos víctimas de Robinson que logró sobrevivir. Su historia no solo es desgarradora por lo que tuvo que pasar, sino también por la increíble valentía que demostró. Sin duda, sin duda. Robinson la acosó durante días, irrumpió en su casa, la asaltó y ella, con una fuerza admirable, consiguió escapar. El análisis de la psicología de la supervivencia es fascinante en estos casos, ¿verdad? ¿Qué mecanismos entran en juego para que una persona sea capaz de resistir y superar una experiencia tan traumática? Es una pregunta intrigante, sin duda. Y gracias a la valentía de Zancali, que colaboró con la policía, se pudo utilizarla como cebo para atraer a Robinson. Exactamente. Tras un tiroteo con el oficial de policía Brian Lewis, Robinson, herido, huyó a un hospital donde finalmente fue arrestado. Es importante mencionar que además de Denise Amcali, una niña de 5 años, también logró sobrevivir al ataque de Robinson. Un detalle que no debemos olvidar. Y en cuanto al juicio, bueno, Robinson fue sentenciado a muerte por sus crímenes. Cierto, aunque su ejecución fue suspendida en abril de 2006. Más adelante fue sentenciado a cadena perpetua por asesinato de Joan Burgard, ya que tenía 17 años cuando cometió ese crimen. Ajá. Y luego, en un giro sorprendente, en diciembre de 2012, Robinson aceptó renunciar a sus derechos de apelación en el caso de Schmoyer a cambio de una cadena perpetua. Increíble. Una decisión que sin duda plantea muchas interrogantes. ¿Qué motivó a Robinson a aceptar ese trato? ¿Fue una estrategia legal, un atisbo de remordimiento o simplemente una resignación ante su destino? Preguntas difíciles de responder. Y para añadir aún más complejidad al caso, en diciembre de 2013, el Tribunal Supremo de Pensilvania ratificó la pena de muerte de Robinson por el asesinato de Forney. Madre mía. En octubre de 2019, un juez de Pensilvania le instó a considerar la posibilidad de donar su cerebro a la ciencia. Una sugerencia que abre un debate ético importante, ¿no? ¿Es ético utilizar el cerebro de un criminal incluso después de su muerte para fines científicos? ¿Dónde están los límites de la investigación? ¿Dónde están los límites? Sí. Cuestiones complejas que invitan a la reflexión. La historia de Robinson no se limita a los tribunales, también ha tenido repercusiones en los medios de comunicación. Efectivamente, la ola de crímenes de Robinson fue plasmada en la película No One Could Protect Her, con Joanna Kearns interpretando a Denise Amcali. Parte de la historia también fue abordada en la serie de Investigation Discovery, Your Worst Nightmare, y en otras series, como Killer Kids de A&E y Most Evil y Dead of Night de Investigation Discovery. La cobertura mediática de este tipo de casos siempre genera debate, ¿verdad?
¿Hasta qué punto es necesario informar sobre estos crímenes? ¿Cuál es la línea que separa la información del sensacionalismo? Es una cuestión delicada, sí. Por un lado, es importante que la sociedad esté informada sobre estos casos, para que se pueda comprender mejor la naturaleza del crimen y trabajar en su prevención. Pero por otro lado, existe el riesgo de que la cobertura mediática se centre en el morbo y la fascinación por el asesino, lo que puede resultar perjudicial para las víctimas y sus familias. Sin duda, es un tema que requiere un análisis profundo. En la segunda parte de nuestra inversión vamos a profundizar en la psique de Harvey Miguel Robinson, intentando comprender los posibles factores que le llevaron a cometer estos actos. ¿Qué nos puede decir la psicología sobre la mente de un asesino en serie? Es una pregunta compleja, pero intentaremos arrojar algo de luz sobre este oscuro y fascinante mundo. Retomando la inmersión en el caso de Harvey Miguel Robinson, creo que es crucial profundizar en la psicología de este joven asesino. Como mencionamos, su infancia estuvo marcada por la violencia y el abandono por parte de su padre. Este tipo de experiencias, especialmente en la etapa de desarrollo, pueden dejar profundas cicatrices emocionales que afectan la manera en que la persona se relaciona con el mundo. Es decir, podríamos hablar de una posible conexión entre su pasado y su comportamiento criminal. Es una posibilidad que debemos considerar. La investigación en psicología criminal, ha demostrado que existe una correlación entre las experiencias traumáticas en la infancia y la predisposición a la violencia en la edad adulta. Si bien no podemos establecer una relación causal directa, la historia personal de Robinson nos proporciona un contexto importante para entender su comportamiento. Comprendo. Y hablando de la violencia, ¿qué hay de las características propias de los asesinos en serie? ¿Podemos identificar algún rasgo en Robinson que encaje ese perfil? Claro, muchos expertos coinciden en que los asesinos en serie suelen presentar una serie de rasgos comunes, como falta de empatía, tendencia a la manipulación, necesidad de control y un historial de crueldad animal. En el caso de Robinson, si bien la información disponible sobre su personalidad es limitada, los detalles de sus crímenes apuntan a una falta de remordimiento y una clara inclinación hacia la violencia extrema. Cierto. La brutalidad de sus actos habla por sí sola. Y no olvidemos que entre sus víctimas se encontraba una niña de 5 años, lo que revela una crueldad extrema y una total falta de compasión. Exacto. Este dato es especialmente significativo porque nos indica que Robinson no discriminaba a sus víctimas por edad o género. Su violencia era indiscriminada y aparentemente motivada por una necesidad de ejercer poder y control sobre otros. Un detalle escalofriante, sin duda. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que cada caso es único y complejo. No podemos simplemente encasillar a Robinson en un perfil predefinido, por más que algunos rasgos puedan coincidir con patrones generales observados en otros asesinos en series. Estoy de acuerdo. Es importante evitar las generalizaciones simplistas y analizar cada caso en su contexto específico. La combinación de factores individuales, sociales y psicológicos que convergen en un individuo que comete actos tan terribles como los de Robinson es siempre única y difícil de desentrañar. Volviendo al tema de la donación del cerebro, ¿qué opina sobre la sugerencia del juez? ¿Cree que el estudio del cerebro de un asesino en serie podría aportar información valiosa para la investigación científica? Es una cuestión ética compleja. Por un lado, la neurociencia ha avanzado mucho en la comprensión de las bases biológicas del comportamiento humano, y el estudio del cerebro de una persona como Robinson podría arrojar luz sobre los mecanismos neuronales que subyacen a la violencia extrema. ¿Pero a qué costo? ¿Se justifica utilizar el cerebro de una persona, aunque sea un criminal, para fines científicos? Ese es precisamente el dilema ético, ¿no? ¿Dónde están los límites de la investigación científica? Prevalece el interés general por el avance del conocimiento sobre los derechos individuales, incluso después de la muerte. No hay respuestas fáciles a estas preguntas, y cada caso debe ser evaluado cuidadosamente. Y no nos contó, la donación de órganos para fines científicos o médicos es un tema que genera debate, especialmente cuando se trata de personas que han cometido crímenes atroces. Es importante recordar que, incluso en estos casos, la persona debe ser tratada con dignidad y respeto. La decisión de donar un órgano, incluido el cerebro, debe ser voluntaria e informada. En el caso de Robinson, condenado a muerte, surgen dudas sobre su capacidad para tomar una decisión de este tipo de forma libre y consciente. Y volviendo al tema de las representaciones mediáticas, mencionamos la película y algunos documentales sobre este caso. ¿Cree que este tipo de producciones pueden influir en la percepción pública de los asesinos en serie? Sin duda, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la construcción de la imagen que la sociedad tiene de los criminales. El cine y la televisión pueden contribuir a desmitificar la figura del asesino en serie, mostrándolo no como un genio maquiavélico, sino como una persona con problemas psicológicos y un pasado a menudo traumático. Es decir, humanizar al criminal sin justificar sus actos.
Exactamente. Es importante evitar la glorificación o la romantización del crimen, pero también es necesario comprender las complejas realidades que se esconden detrás de la violencia extrema. Las películas y los documentales pueden ser herramientas poderosas para generar empatía y promover el debate sobre las causas y las consecuencias del crimen. Claro. Y también es crucial destacar el papel de las víctimas en este tipo de historias. Ellas son las que sufren las consecuencias más terribles de estos crímenes y sus voces deben ser escuchadas y respetadas. Totalmente de acuerdo. La historia de Denise Amkali es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y de la capacidad de superación ante la adversidad. Es importante que la narrativa mediática no se centre únicamente en el morbo del crimen, sino que también dé voz a las víctimas y a sus familias, reconociendo su dolor y su valentía. En esta segunda parte hemos explorado la psique de Harvey Miguel Robinson, analizando las posibles conexiones entre su infancia traumática y su comportamiento criminal, así como los rasgos que comparte con otros asesinos en serie. Además, hemos reflexionado sobre la ética de la donación de su cerebro a la ciencia y el impacto de las representaciones mediáticas en la percepción pública del crimen. En la tercera y última parte de nuestra inmersión, analizaremos las posibles medidas para prevenir este tipo de tragedias en el futuro. ¿Qué podemos hacer como sociedad para evitar que casos como el de Robinson se repitan? ¿Qué estrategias de intervención temprana son más efectivas? Abordaremos estas preguntas y más en la próxima entrega de The Deep Dive. En esta última parte de nuestra inmersión, en el caso de Harvey Miguel Robinson, vamos a intentar, adentrarnos en un territorio un poco más complejo, ¿no? La búsqueda de respuestas y la prevención de futuras tragedias. Después de analizar los detalles del caso, la psicología del asesino y el impacto mediático, surge una pregunta inevitable. ¿Se podría haber evitado? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y aunque no hay una respuesta fácil, ni mucho menos una fórmula mágica, sí podemos identificar ciertos factores de riesgo y estrategias de intervención que podrían marcar la diferencia. Claro, en el caso de Robinson, por ejemplo, su infancia traumática, marcada por la violencia y el abandono paterno, es una señal de alarma, ¿no?, que no podemos ignorar. Totalmente. Las experiencias tempranas, como hemos visto, pueden tener un impacto muy duradero en el desarrollo de un individuo. Por eso, la detección temprana y el apoyo a familias en situaciones de riesgo, son cruciales. Claro, eso nos lleva a la importancia de los programas de intervención familiar, el apoyo psicológico y el acceso a recursos sociales. Se trata de abordar las causas subyacentes de la violencia, ¿no? No solo los síntomas. Precisamente. Y no podemos olvidar la importancia de la educación en valores como la empatía, el respeto y la resolución pacífica de conflictos. Un trabajo que comienza en el hogar y se refuerza en las escuelas y la comunidad. Sí, es fundamental crear un entorno donde se fomente la denuncia de la violencia y se brinde apoyo a las víctimas. Romper el silencio es esencial para prevenir futuras tragedias. Sin duda. Muchas veces los agresores actúan con impunidad porque las víctimas, no se sienten seguras para hablar o no saben a dónde acudir. Es necesario crear una red de apoyo sólida que brinde protección y acompañamiento a quienes sufran la violencia. Y en casos como el de Robinson, que ya tenía antecedentes criminales, ¿qué medidas se podrían haber tomado? ¿Cómo garantizar que una persona que ha cometido un delito tenga la oportunidad de reintegrarse a la sociedad sin poner en riesgo la seguridad de los demás? Es un desafío complejo que requiere un enfoque integral. Programas de rehabilitación eficaces, seguimiento psicológico y un sistema de apoyo sólido son elementos clave. Pero también es crucial que el sistema judicial evalúe cuidadosamente cada caso, considerando tanto la necesidad de reinserción social como la protección de la sociedad. Es decir, encontrar un equilibrio, ¿no?, entre la justicia y la misericordia. Exacto. Y aunque pongamos en marcha todas estas medidas, es importante reconocer que no todos los casos son prevenibles. A pesar de los mejores esfuerzos, siempre habrá individuos que elijan el camino de la violencia. Lo cual nos lleva de nuevo a la importancia de la justicia y la protección de las víctimas. El sistema judicial debe garantizar que los responsables de crímenes tan atroces como los de Robinson rindan cuentas por sus actos. Al mismo tiempo, es esencial brindar apoyo y protección a las víctimas y sus familias, que merecen justicia, reparación y la oportunidad de reconstruir sus vidas. No olvidemos que detrás de las estadísticas y los análisis hay personas que han sufrido un dolor irreparable. Pues hemos explorado un caso realmente complejo, perturbador, pero también hemos reflexionado sobre la importancia de la prevención, la justicia y la esperanza de un futuro donde este tipo de tragedias sean menos frecuentes. A pesar de la oscuridad de este caso, creo que el conocimiento, la empatía y el compromiso social son nuestras mejores herramientas para construir un mundo más seguro y justo. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que les haya dado materia para la reflexión. Hasta la próxima.